Buenos días, muchachos, muchachas. En el último All Hands que se hizo, se habló de algunas reestructuraciones que se iban a hacer a nivel de Edify, y parte de ella era el tema de mejorar nuestro currículum. Bueno, Francisco ahí estuvo hablando de que nosotros en realidad lo que vendemos no es un producto, sino conocimiento. Y igual el tema Diego, cuando explicó, él dijo que iba a estar encargado de la parte de lo que era eh, la parte de conocimiento, más que todo. Entonces, parte de eso es esto, hacer tutoría a nivel interno. A mí en este caso me tocó lo que es darle Docker para la gente de QA. ¿Y por qué QA? Porque de repente se ha visto que QA es tal vez la parte de todo nuestro sistema de desarrollo que de repente es la que menos maneja temas de contenedores de momento. Lo usan más seguido los desarrolladores y la gente y el personal de DevOps, por ejemplo. A mí en este momento me toca a mí dar ahorita lo que es Docker para QA. Es un poco complicado exactamente darlo como para QA, porque tendría yo que ser de QA para entender cómo trabaja tu QA, pero la idea en esta primera parte por ahora es que aprendamos a usar Docker, a entender qué es Docker y cómo manipularlo. Bueno, empecemos. El curso, la tutoría se va a separar en varios segmentos, ¿verdad? La primera sesión es la más aburrida, es la de hoy, es donde básicamente solo vamos a conversar sobre el tema y a explicar qué es Docker y a entender qué son los contenedores. Tal vez algunos de ustedes ya manejen la parte de esta parte o tal vez manejen un poquito de Docker. Recuerden que aquí nadie es experto, así que vamos a compartir información. Si alguno puede o tiene algo que aportar, pues bienvenido sea. En la primera sesión vamos a tocar solamente aspectos teóricos, como la diferencia entre ver qué es máquinas virtuales y qué ver contenedores, qué son imágenes, qué son contenedores, qué es Docker, por qué Docker y los beneficios de Docker en general, pero vamos a tratar de ser un poquito más específico con el tema de QA. Y vamos a dejarle una tareita para que la otra semana empezamos a ver ya lo que es el tema más práctico, con más laboratorios y hacerlo un poquito más interesante. Entonces, para la próxima semana vamos a tener que venir ya con el Docker instalado. El que no pudo, pues con mucho gusto me contacta y ahí se le ayuda. De ahí en adelante vienen otras sesiones que ya son más prácticas, ver, entender todo lo que es de dónde sacamos los contenedores, que no tenemos que crearlos, que ya ellos existen. Vamos a ver sobre todo temas como puertos, volúmenes, cómo definir variables de ambiente, que es muy importante para nosotros, cómo interactuar entre diferentes contenedores, un contenedor corriendo un SQL Server, un PostgreSQL, un MySQL, y contenedores usando aplicaciones y cómo conectarlos entre ellos. Vamos a hacer laboratorios para eso. Y posteriormente van a la sesión de usar Docker Compose, que ya después van a ver cómo montar todo ese escenario de un solo. Bien, empecemos con la parte de virtualización y español sería contenerización. Bueno, un poco complicado pronunciarlo. En, en esta parte, digamos, vamos a entender cuál es la diferencia entre manejar máquinas virtuales y contenedores. Yo quiero que se enfoquen más que todo en la imagen que está ahí a la izquierda. A la izquierda. Ahí ven dos secciones en esa imagen. Una que es lo que es máquina virtual y otra lo que es la sección de contenedor. Bien, si se fijan, en máquina virtual nosotros tenemos, mirando los niveles de abajo hacia arriba, lo que es un hypervisor. Ambas máquinas, para empezar, ambas máquinas requieren obviamente de una estructura física, lo que es el hardware, ¿verdad? Es la parte que vemos infraestructura. Que dice infraestructura. Después de la parte de infraestructura vemos lo que es hypervisor en la parte de máquinas virtuales. Bueno, expliquemos rápidamente qué es un hypervisor. Eh, Cuando hablamos de máquinas virtuales,
nosotros vamos a requerir instalar un sistema operativo real, completamente real. Cuando me refiero real, me refiero a que usted pone el CD de Windows, usted pone el CD de Linux y empieza a hacer una instalación. ¿Cómo el sistema operativo? Ok, vamos a organizarlo diferente. El sistema operativo para que corra necesita un hardware, como le expliqué anteriormente. Resulta que yo quiero manejar varios sistemas operativos dentro de mi máquina, varios. Para poder manejar varios sistemas operativos dentro de mi máquina, yo necesito emular hardware para cada uno de esos sistemas operativos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el encargado de emular ese hardware? Es lo que le llamamos hypervisor. Hay dos tipos de hypervisor, lo que llamamos hypervisor tipo 1 y hypervisor tipo 2. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de VirtualBox ¿cómo se llama? VMware. Bueno, esos son hypervisor tipo 2. ¿Qué es lo que hacen los hypervisor tipo 2? Bueno, ellos crean o emulan hardware, pero no es un hardware real, es un hardware virtualizado. Ellos definen o tú defines a través de ellos la cantidad de procesadores que tú quieres darle a ese sistema operativo que quieres correr. Tienes que decirle la cantidad de memoria que ese sistema operativo tiene que correr, tienes que decirle el tipo de tarjeta, porque esos sistemas operativos usan drivers, usan controladores para poder manejar un hardware. Entonces tiene que decirle el tipo de tarjeta y que sea compatible con el sistema operativo. Entonces, montar una máquina virtual no es sencillo, a veces puede ser un poquito complejo. Yo quiero parar un poquito aquí y ver si puedo compartirles un segundo. Ajá. Voy a compartirles rápido para que se entienda el concepto. Si se les hace muy pequeño, me avisan. ¿Está bien? VirtualBox. Ok. Esto es una herramienta que lo pueden ver. Sí. Más o menos. Ok. Sí. Esto es una herramienta que es el VirtualBox para crear máquinas virtuales. Digamos que yo voy a crear una máquina virtual para que vean algo. Esto es lo que llamamos un hypervisor tipo 2. Tipo 2 porque él corre encima de otro sistema operativo. El tipo 1 no necesita otro sistema operativo para correr. Entonces, cuando yo lo creo, vamos a ponerle aquí, voy a instalar un Windows 11, que viene el Windows 11 de camino. Aquí no lo reconoce todavía, pues no importa. Voy a poner entonces un Windows 7, 32 bits, 24. Aquí yo selecciono la cantidad de RAM que yo voy a darle a ese sistema operativo que voy a correr. Yo no estoy instalando el sistema operativo, estoy creando una máquina virtual sobre la cual se va a montar el sistema operativo. No vamos a entrar en mucho detalle porque el curso no se trata de... No le voy a agregar disco en este momento porque no me interesa. Pero igual hay que agregarle disco duro cuando uno lo hace. No, el curso no trata sobre máquinas virtuales, sino sobre contenedores, pero igual para explicarle algo. Digamos, aquí yo lo tengo creado. Vámonos a los settings de esto. En los settings ven que aparece sistema, yo tengo que decirle cuánta memoria se va a usar, qué tipo de disco óptico, qué floppy, ya no se usa floppy, qué disco óptico. En el display tengo que decirle qué tipo de tarjeta video voy a presentarle al sistema operativo que voy a instalar encima, los tipos de storage, el audio que voy a usar, el modelo de audio, porque necesita darle un modelo que el driver pueda controlar. En la tarjeta de red, incluso en las tarjetas de red, si yo pongo bridge, yo tengo que decirle en advance el tipo de tarjeta de red que yo voy a utilizar. Bueno, eso es lo que es el hypervisor. Las máquinas virtuales, como tienen que usar dispositivos virtualizados, que a la vez son dispositivos que tiene que traducir el sistema operativo base, lo que llamamos host, a partir de un hardware real, todo ese proceso se hace un proceso muy lento.
es una máquina que tiene que bootear como cualquier otra, es una máquina que tiene que correr servicios, es una máquina que tiene que esperar loguearse. Entonces tienden a ser muy lentas cuando uno quiere montar ambientes para testeos, por ejemplo. Entonces, en ese punto es donde entra en juego los contenedores. Los contenedores, vamos a regresar rápido a la presentación. Compartimos esto. Ok, es donde entra en juego lo que es el tema de los contenedores. ¿Qué son los contenedores? Si ven la imagen a la derecha, la que dice contenedor, ven que después de la infraestructura viene lo que es un sistema operativo. Siempre vamos a usar un sistema operativo. Por lo general, los contenedores corren en Linux. Y eso se lo voy a explicar después, no ahorita. Sobre el sistema operativo corre un container engine o un motor de contenedores. El motor de contenedores que nosotros vamos a usar acá es el que conocemos como Docker. ¿Qué es lo que hace Docker? En vez de virtualizar hardware, que es un proceso lento, Docker lo que hace es virtualizar sistemas operativos. Escúchese bien, en la máquina virtual se virtualizaba hardware, pero se ponía un sistema operativo completamente real. En un contenedor no se emula hardware, lo que se va a emular es el sistema operativo. ¿Qué se emula? Se emula un sistema donde va a correr las librerías que usted estrictamente necesita para correr una aplicación. Se va a emular las dependencias que usted necesita para correr una aplicación. Y sobre ese sistema operativo emulado es donde usted puede correr sus aplicaciones. Lo interesante de Docker es que ya casi que el paquete que usted necesita cubre lo que viene armado, ya viene con lo que se necesita para que usted corra la aplicación, solamente es customizarlo un poquito para ponerle lo que usted va a correr encima. Entonces, esa es la diferencia entre una máquina virtual y un contenedor. Entonces, ya a partir de eso ya ustedes empiezan a entender por qué los contenedores son más rápidos. Los contenedores no son un sistema operativo completo y real. Al ser emulados, ellos corren como un proceso del sistema operativo base. Es decir, si usted en su máquina tiene instalado Linux, usted corre Docker, en realidad las imágenes que usted va a correr en Docker para crear esos contenedores se van a levantar como un proceso, como cuando usted corre el topo, como cuando usted corre una aplicación, como cuando usted corre el Office, que son procesos, bueno, igual de la misma forma van a correr las máquinas virtuales. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, aquí esta parte es importante entenderlo, muchachos, porque crea a veces confusión. Una imagen, la diferencia entre una imagen y un contenedor. No le voy a leer lo que está ahí, sino que voy a explicarlo a palabras mías sencillas para darle una mejor idea, una idea más clara de lo que es. Una imagen. Ustedes han visto las imágenes ISO, le llamamos los ISO files que usamos para instalar los sistemas operativos. O más sencillo, un CD. Una imagen es como un CD. Yo con una imagen no hago nada. Con una imagen yo instalo algo. Yo instalo un sistema operativo, con una imagen yo puedo levantar un contenedor, pero la imagen en sí no hace nada. La imagen es un paquete que yo voy a usar para correr otra cosa. Entonces, eso es imagen. Cuando usted le hablen de imagen, usted imagínese como si estuvieran bajando un CD de la nube y trayéndoselo a su máquina. Con la imagen no hace nada. Bien. ¿Qué es un contenedor? Un contenedor es cuando usted instala ese CD, usted va a tener un sistema operativo que corre, que va a tener todo lo necesario. Bueno, en el caso de la imagen, es como ese CD que crea el contenedor con las librerías necesarias que usted va a usar para correr su aplicación. Eso es lo que es la diferencia entre una imagen y un contenedor. La imagen no hace nada, el contenedor es la imagen abierta, ejecutada, corriendo, en la que usted va a correr su aplicación. El dibujo en el medio aparece una cosa que dice Image Docker, en realidad es como un archivo, por decir algo. Es un archivo en donde uno le da detalles de cómo uno quiere que se componga cuando se abre esa imagen, de cómo uno quiere que configure ciertas dependencias, más que todo. Entonces, la imagen, más cómo quiero que configure las dependencias, me va a crear el contenedor. Docker, yo creo que ya lo expliqué en el punto anterior. Es una herramienta desarrollada para crear, para construir
y correr aplicaciones usando lo que son los contenedores, porque acuérdense que el Docker no es el contenedor, sino el Container Engine, es el motor. Dice que los contenedores de Docker corren en una máquina sencilla y virtualiza el sistema operativo, ya se los expliqué. Mientras que una máquina virtual en realidad lo que hace es virtualizar hardware. Te permite empaquetar aplicaciones. Esto es interesante porque yo puedo bajarme una imagen, poner la aplicación mía, poner las configuraciones mías y salvar esa imagen como una imagen nueva. Y la puedo subir a unos repositorios y tenerla ahí. Cada vez que yo la ocupo, nada más corro la imagen y ya se desempaqueta todo lo que yo tengo y tengo mi ambiente construido para hacer pruebas. Entonces yo puedo empaquetar todo, librerías y todo lo necesario. Bien, ¿por qué Docker? Bueno, ya le expliqué que las máquinas virtuales consumen muchos recursos y todo lo demás, entonces se le necesita poner disco. A veces se le configura disco que ellas realmente no usan. Yo reservo 10 gigas de disco para una máquina virtual, pero termino usando 5 gigas de eso. En el caso del contenedor, no, el contenedor va usando lo que él va requiriendo porque él está usando lo que el sistema operativo les brinda. Igual con el tema de la memoria, usa la memoria, yo puedo asignarle memoria, pero no es necesario, él usa la memoria dinámicamente como cualquier proceso. Como cuando usted corre el Office según él va requiriendo memoria, él va pidiendo memoria al sistema operativo. Igual sucede con los contenedores. Eh, digamos, a nivel de arranque, esto es importante. Una máquina virtual le dije que puede tomar minutos arrancando. Un contenedor, ahora vamos a ver un ejemplo rápido. Un contenedor toma segundos arrancando. El tiempo que más toma es descargando la imagen, pero es muy rápido. Entonces, levantar un ambiente con un contenedor se levanta en cuestiones a veces de segundos, dependiendo de la complejidad, pero siempre es una décima parte de lo que va a tomarle el tiempo levantando un ambiente con máquinas virtuales. Por eso es que ya casi no se usan máquinas virtuales para ambientes de testeos. Eh, bueno, obviamente se hace bastante lenta. Bueno, los beneficios de Docker, digo, bastante rápido correr un contenedor. Los beneficios de Docker en QA. Ok, veamos esta situación. Cuando a veces nosotros eh, hacemos pruebas, resulta que la prueba en nuestra máquina funciona, pero en el ambiente en producción o en staging o development no le está funcionando y a veces uno no entiende el por qué no funciona. Resulta que hay bugs que son propios de lo que le llamamos el sistema o a nivel del sistema. Algo como una librería del sistema operativo que está en el producción, pero en mi máquina es diferente la librería. Eh, por ejemplo, un tema de configuración, de algo de configuración de parámetros en el sistema operativo que no nos dimos cuenta porque no es una configuración directa, entonces en nuestra máquina está diferente a lo que está en producción. Entonces, esos pequeños detalles propios a nivel de sistema nos crean errores que de repente no podemos detectar o no son fáciles de detectar. Bueno, aquí lo importante de manejar contenedores y si tuviéramos todos nuestros ambientes contenerizados, eh, sería tan fácil como que yo pudiera traerme los contenedores de producción y correrlo en mi máquina. Entonces, las configuraciones de mi máquina son irrelevantes porque el sistema no está viendo las configuraciones de mi máquina, está viendo la configuración del contenedor y en todo caso lo que único que podría estropearse es el container engine, que es el Docker en sí, pero es algo relativamente sencillo de arreglar. Entonces, lo que nosotros tenemos en producción podemos ejecutarlo exactamente igual en nuestras máquinas. Es más importante es que los updates que hacemos sobre nuestra máquina no van a afectar el ambiente, que ese es el problema cuando nosotros tenemos máquinas virtuales o cuando corremos algo directo en nuestra máquina, que no sea a través de contenedores. Cualquier update que hacemos, amaneció un update de Linux hoy y lo corrimos,
y resulta que ya mi ambiente no corre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se evita con el tema de los contenedores. Como le dije yo, los contenedores no solamente es una unidad, no solamente un sistema operativo, yo puedo correr 5, 10 sistemas operativos, son tan livianos que puedo correr muchos en mi máquina y levantar todo un ambiente complejo con esos contenedores. Estaba viendo estudiar que, por ejemplo, en ambiente de desarrollo se usa mucho lo que se llama Selenium en el ambiente de QA. Es un ambiente bien complejo donde usted puede probar todos los browsers que usted quiera dentro del sistema operativo. Pues resulta que Selenium, el problema de Selenium es que Selenium es complejo de configurar, vienen hubs, vienen nodos, vienen un montón de cosas. Entonces es muy complejo de configurar. Ahora con Docker, bueno, cuando entremos a Docker Compose, usted simplemente baja un template de Selenium y usted le dice Docker Compose up y él de una vez empieza a recrearle todo el ambiente de Selenium, entonces ya se ahorra todo ese trabajo. Eso lo vamos a ver más adelante para que vean que ya no tienen que reinventar la rueda, todo eso existe. Nada más es cuestión de usarlo. Eh, Como les dije, esta parte va a ser bastante corta. Voy a meterle un pedacito para que más o menos vayamos viendo lo que es, cómo funciona Docker ahora. Esto que le dejé aquí va a ser tarea también para la otra semana, para que me vengan con el tema el Docker y el Docker Compose instalado. Si alguno tiene problema, me dice, porque dependiendo de la versión de Linux, por ejemplo, los que usamos Linux, que se tenga, a veces el de Ubuntu no funciona. Entonces, yo tengo acá otros pocos que voy a mandarles de cómo instalarlo en otras distros con Linux, como sería el caso del Pop! OS que me mandaron a mí. Entonces, tengo que hacerlo un poquito diferente. Los que usan Debian, creo que el de Ubuntu le funciona bastante parecido. No es complejo, en Linux creo que es el ambiente más fácil de instalar. En Mac, bueno, es bajar básicamente un instalador, correrlo y cruzar los dedos porque no hay como mucho control del asunto. Ok, vamos a, vamos a parar la presentación aquí. Voy a compartir una de mis terminales. Muchachos, si tienen alguna pregunta de algo, con mucho gusto. ¿Qué hora es? 8:23, vamos temprano. Ok, Parece que no. Yo sí tenía una. dígame, Yo también tengo una consulta. a ver, dígame. Eh, Cuando dice que se corre, digamos, el container en un sistema operativo, ¿tiene que ser el mismo sistema operativo siempre o puede ser otro? Sí, no, que te explico. Acuérdate que dije que los contenedores corren como procesos dentro del sistema operativo. Vamos a ver eso. Vamos a compartir una pantalla para que lo puedan ver más claro. Para poder explicarte eso. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Si las letras son muy pequeñas, me avisen. Por Sí, ejemplo, ahí pueden ver, o están muy pequeñas. Yo la ando muy pequeña. Déjenme tratar de agrandarlo un poquito. Ahí, Mejor. sí, ahí está mejor. sí, ok. Digamos, este es una aplicación para ver ciertos procesos y esos son los procesos que están corriendo. Ahí vemos el porcentaje de CPU que se utiliza, el porcentaje de memoria que se utiliza, cada proceso de eso. Ahí está el Chrome, el Pulse Audio, esos son procesos. Igual, si yo ejecuto este proceso, es que aquí tengo, no sé, un sleep de 60. Eso es porque un script está corriendo y tiene algo dormido por 60 segundos. El shell que estoy utilizando, Tmux, estos son procesos. Cuando yo corro un Docker, el Docker no corre sobre un sistema operativo emulado, digo, sobre un sistema operativo, perdón, sobre un hardware emulado, sino que está corriendo sobre mi sistema operativo base. Entonces, cuando él corre como un proceso dentro, igual que estos, de mi sistema operativo base. ¿Qué significa eso? Que si él corre como proceso, él va a usar todas las funcionalidades de kernel igual que cualquier aplicación corriendo en Linux. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo correr fácilmente un Windows como un proceso dentro de un Linux, porque la manera de Windows de manejar los procesos es diferente.
Entonces, para que un Windows corra dentro de un Linux, un contenedor con Windows, se necesita hacer otro montón de cosas más y casi que allí sí casi que hay que emularle un pequeño hardware para que pueda funcionar, si no, no funciona. Entonces, por eso que se recomienda usar sistemas operativos como Mac o sistemas operativos como Windows, que son Unix, para correr contenedores, porque la mayoría de los contenedores son Linux, la mayoría de los contenedores son Unix. Entonces, es preferible que para correr un contenedor de un sistema operativo, el sistema operativo base sea afín. O sea, si es un tipo Unix, que el sistema operativo sea un tipo Unix. De hecho, si usted corre el Docker en un Windows, por decir algo, si yo corro Docker en un Windows y trato de correr Linux, tengo que montar los emuladores de Linux para Windows, si no, no corre. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta. O sea, es preferible que sean sistemas operativos afines para poder correr. Sí, sí, gracias. Brian. Sí, mi duda es porque, bueno, yo he visto, ¿verdad?, que uno puede levantar una aplicación con Dockers, pero mi consulta va si uno puede, porque decíamos que Dockers es como levantar procesos. Entonces, eh, mi consulta es si uno puede levantar varios contenedores a la vez Sí, ya vamos a ver. para, digamos, como cuando uno hace una prueba automatizada, que se puedan ejecutar en diferentes contenedores al mismo tiempo. Sí, claro. Eso es un tema que vamos a ver todavía, ¿no? Eso viene como por la sección 4, más o menos, ya casi que la última. Vamos a aprender cómo usar los contenedores y todo eso. Al final vamos a ver cómo yo puedo levantar todo el ambiente de un solo. Primero vamos a levantar el ambiente en pedacitos, para que usted entiendan los conceptos en pedacitos. Ya entendido los conceptos, vamos a lo del Docker Compose, que Docker Compose tiene que ser muy rápido, porque ya habiendo entendido todo, nada más que levantando usted se va a dar cuenta de todo lo que se hizo anteriormente. Entonces, Docker Compose te permite levantar contenedores, no solo levantar contenedores, sino crear, por decirlo así, el network sobre el que van a correr ellos, para que ellos, entre ellos puedan enlazarse los diferentes contenedores. Y te va a crear volúmenes en común donde tú puedes guardar la información para que cuando tú bajes tu contenedor no se te pierda todo a la próxima vez que lo vas a arrancar. Entonces, eso lo hace lo que llamamos Docker Compose, que al final son contenedores. Entonces, yo puedo levantar en el Docker Compose 10 contenedores juntos, uno con un Postgres, el otro con el API, el otro con el frontend, en el otro pongo un backend, en el otro, ¿me explico? Entonces, precisamente para eso están creados los contenedores, para que usemos lo que se llaman microservicios. Bueno, por tema de extensión no se metió acá, pero para que se maneje microservicio, que es que cada contenedor tenga un servicio específico, ¿verdad? Eso es lo que se buscaba, no como ahora que es monolítico, que es que tenemos un montón de servicios en un solo sistema operativo. Entonces, ese es el tema, sí se puede, y eso lo vamos a ver, se van a levantar un montón de contenedores y demás. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido, porque todavía es temprano, de lo que son los contenedores. Por ejemplo, Perdón. ¿alguna pregunta? Sí, puedo hacer una. Es que al Dígame. inicio, no sé si fue que entendí mal, pero Dígame. mencionaste que algo sobre la virtualización en Linux. ¿Es que es más complejo o no se puede hacer? No, ok, hay dos cosas. Vuelvo y repito, el contenedor virtualiza el sistema operativo. El sistema operativo. Él, no sé si eso es lo que me pregunta. Y la máquina virtual virtualiza máquinas, virtualiza hardware para montar sistemas operativos. Lo que, lo que yo decía era que para máquinas virtuales uno levanta, emula una máquina y monta un sistema operativo cualquiera, no importa. Para el tema máquina virtual se puede montar cualquier sistema operativo porque estoy emulando un hardware nada más, como si fuera una laptop. Y yo la laptop le instalo Linux, le instalo Windows, le instalo lo que quiera, lo que sea. Pero cuando se trata de contenedores, no es máquinas virtuales, cuando se trata de contenedores, los contenedores al emular solamente el sistema operativo, necesitan que el sistema operativo base sobre el que estoy corriendo, sobre el que yo trabajo usualmente, sea afín al contenedor. O sea, si el contenedor que yo voy a usar va a ser un Linux, la máquina que yo estoy usando tiene que ser un Linux. O una Mac que tal vez es un tipo Unix.
Entonces, no sé si me comprende, si me di a explicar. Hay dos cosas diferentes, la máquina virtual y el contenedor. Con la máquina virtual puedo poner cualquier sistema operativo. Para cuestiones de contenedores es muy difícil poner, no es que no se pueda, es muy difícil poner un sistema operativo diferente al que está corriendo. Es decir, imagínate que yo tengo un Debian, un Linux Debian. Yo puedo correr un Linux Ubuntu. Yo puedo correr un Linux eh, Pop!OS. Yo puedo correr un Fedora. ¿Por qué? Porque todos son Linux al final. Pero si yo voy a tratar de correrle un Windows, el Windows no va a correr así nomás. Porque es un proceso. Ah, dígame. O sea, debería tener la misma arquitectura. Exactamente. La arquitectura para el tema de contenedores debe ser igual. Ahora, no quiere decir que no se pueda. Vuelvo y repito la situación de Windows. Hay gente que tiene Windows y necesita correr contenedores con Linux. Entonces, pero claro, a mí me dijeron que no se podía. Yo está corriendo Linux dentro de un Windows. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que para correrlo, uno tiene que montar. Ahora salieron unos emuladores para poder correr Linux dentro de Windows, ¿ya? Los WSL, lo que se llaman. Entonces, eso lo que tiene que emularle un hardware, en realidad lo que emulan un hardware es como si fuera una máquina virtual, emula un hardware para que corra Linux dentro de Windows. Bueno, eso tiene que montarlo para poder correr contenedores de Linux sobre Windows, si no, no los puede correr, porque la arquitectura es diferente, precisamente, esa es la palabra. ¿Alguna otra por ahora? Yo tengo una consulta. A ver, dígame. Digamos, es que no entiendo mucho la diferencia entre la imagen y el contenedor. Bueno, lo que yo entendí es como que la imagen contiene, no sé, la información y el contenedor es lo que la ejecuta. Sí, por eso que levanté la consola, para que lo puedan ver, para que vean la diferencia. Okay, imagínate en la vida, en palabras sencillas. Usted tiene una compu, la compu está virgen, no tiene ningún sistema operativo, y tú quieres ponerle un Linux, digamos, o una Mac, bueno, una Mac no, la Mac necesita una Mac. Tú quieres ponerle un Linux a esa máquina. Lo primero que haces tú es bajarte la imagen ISO y cargarla en un USB o conseguirte el CD, ¿verdad? Para poder ejecutar la instalación, ¿cierto? ¿Gerardo? Correcto. Ok, ese CD es tu imagen. Eso es lo que nosotros conocemos en el área de contenedores como, digo, en el área de Docker como imagen. Es donde está contenido todo el software que tú vas a utilizar, el sistema operativo que vas a utilizar para crear el sistema operativo en donde vas a correr tus aplicaciones, el que realmente es funcional. El CD no, pues el CD no puedes hacer nada con el CD más que instalar. Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo a nivel de Docker. La imagen contiene todo lo que yo necesito que yo voy a instalar, pero no puedo usar la imagen en sí no corre. El contenedor es cuando yo descomprimo esa imagen, la customizo y la ejecuto, la pongo a correr. Exporto los puertos, le creo volúmenes y le hago todo, puedo manipular el contenedor. La imagen es estática, es inmutable, no puedo cambiarla. Puedo crear una imagen nueva a partir de la imagen anterior, pero no puedo cambiar la imagen anterior, ¿me explico? Entonces eso, la imagen es como un CD, el contenedor es tu máquina instalada a partir de ese CD. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces digamos, en el caso mío acá, viendo la imagen, si yo hago, vamos a ver, a listar las imágenes que yo tengo instaladas, ven que no aparece ninguna sola imagen cuando le hago image ls, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, y eso lo vamos a ver después, pero igual para que haga una introducción rápida, vamos a descargar una imagen rápido en nuestra máquina. Entonces, para descargar una imagen, él va a conectarse a unos repositorios que son los de Docker.io y va a traerme la imagen que yo diga. Como le dije anteriormente, la imagen, ya existe imagen para todo. Yo necesito una imagen de Nginx, la bajo, una de Postgres, nada más le digo, bájeme una de Postgres. Yo necesito una imagen, yo no, a lo que quiero que entiendan con esto es que yo no necesito instalar el sistema operativo y después instalarle lo que yo voy a ocupar. Casi que yo bajo la imagen con todo ya instalado y solamente lo corro. Entonces es mucho más rápido, mucho más funcional. Entonces, en este caso, vamos a poner una imagen con Nginx.
Entonces, voy a jalar la imagen, solo la imagen. Docker pull nginx, eso lo comando lo vamos a ver después, eso no interesa. Vean lo rápido que es. Allí ya yo tengo la imagen en mi máquina. Docker image ls. Allí aparece una imagen que dice nginx. Esta imagen no está haciendo nada, solamente es el CD. Descargué el ISO files, descargué la imagen en mi máquina, pero no estoy corriendo nada. De hecho, si yo pongo curl, de hecho aquí ya tengo el ejemplo, vamos a ponerlo en el 8080, en este caso, para jalar una página local en mi máquina. No tengo ningún puerto 8080 escuchando, no está corriendo nada en el puerto 8080. La imagen no está haciendo nada. Ahora yo quiero agarrar esa imagen, instalarla, ponerla a correr y que haga algo, que como es la imagen de Nginx, que me muestre el Nginx, o por lo menos la página principal del Nginx. Entonces, Docker run, vamos a exportarlo, bueno, aquí ya tengo algo, vamos a exportarlo en vez del 8000 al 8080. Esto no lo vamos a entrar en detalle ahorita, porque eso lo vamos a ver después. Ahorita yo lo que quiero que vean es cómo funcionan los contenedores. Aquí lo que está haciendo es exportando el puerto 80 interno del contenedor hacia un 8080 a mi máquina que yo pueda verlo, con la imagen que se llama Nginx. Bien, ahí lo corrí, nada más que ahí cometí un pequeño error, pero bueno, es importante verlo. No lo corrí en background, entonces me tiró todo en la ventana. El problema de esto es que no, como compartí una sola ventana, bueno, este es Tmux. Esta es la ventaja de usar Tmux, que me permite abrir otra ventana. Aquí ya corría el contenedor a la izquierda, ¿verdad? Lo tengo corriendo allí. Resulta que exporté del puerto 80 del Nginx hacia un puerto 8080 a mi máquina local del contenedor. Aquí está el contenedor ahora corriendo. Ya no es la imagen, ya es el contenedor. Entonces, ok, digamos, ahora yo hago un core al 8080 y ven que ahora sí me apareció, me respondió el Nginx de aquí. De hecho, aquí dice, welcome to Nginx. Ese es el contenedor. De hecho, vieron que acá el contenedor tiró un log en la pantalla cuando establecí conexión. Y no, eso es un contenedor corriendo. Si ustedes lo ven, ven lo rápido con que levantó un contenedor. ¿Qué es lo que usted haría antes? Instalar un sistema operativo, o tal vez una máquina virtual, instalarle el sistema operativo, instalarle el Nginx. Resulta que el Nginx no le corrió porque le falta una librería, instalar las dependencias, los manejadores de paquete ahora te permiten acceso más rápido, pero igual tiene que instalar Nginx y después cuando vas a probarlo en tu máquina resulta que no conectas a la máquina virtual. Que si tengo que chequear el firewall, que si tengo que configurarle que me exporte el puerto a la máquina mía para poder yo verlo, etcétera, etcétera, etcétera. Con un contenedor es tan sencillo como decirle Docker pull para jalarlo o Docker run. Ahora, detengámoslo un momentito para que vean. Estoy tratando de detenerlo en la pantalla que estoy compartiendo. Más o menos, como para modo resumen, entonces, tener un Docker, un contenedor, es básicamente hacer la instalación del software sin necesidad de instalarlo en mi compu directamente. Exactamente. O sea, lo que ocupas de instalarlo en tu compu es el container engine nada más. Ya el contenedor no se instala. El contenedor lo que hace es que corre como una aplicación, como digo, como corre el Office, por decir algo. Es un proceso hijo dentro del proceso madre que es el container engine. Ahora, vean lo interesante. Digamos que yo quiero correr algo como, no sé qué se les ocurre. Bueno, vamos a levantar un sistema operativo Luis, normal. al final, para correr una aplicación, uno lo que tiene que hacer es levantar varios contenedores, no es todo metido dentro de un Exactamente, solo a eso contenedor. es lo que voy. Digamos, vamos a correr. Es más, vea, yo tengo esta imagen que es el Docker Engine, ¿verdad? El Docker Engine, el Nginx, perdón. Entonces yo voy a correr el Nginx, pero ahora vamos a hacerlo diferente. Voy a ponerle aquí -D para que corra en background. Entonces ahí él me levantó el Docker Engine. ¿Cómo yo sé? Bueno, Docker, hay dos maneras. PS. Entonces él me dice, bueno, aquí está corriendo y me dice el puerto 80
dentro del contenedor lo exportamos al 8080, que es el que yo estoy viendo acá. De hecho, si yo me voy acá y le doy de nuevo core, me va a tirar lo del Nginx. Ahora, vea lo interesante. Si yo vuelvo a correr el mismo comando, pero en vez del 8080, no puedo correr el 8080 de nuevo porque voy a crear un conflicto, dos puertos. No puedo correr dos cosas en el mismo puerto. Vamos a ponerlo 8081. Le doy docker ps. Ve que ahora hay otro docker corriendo, pero en el 8081. Y yo puedo hacer lo mismo en el 8082. Y ahora tengo 3 contenedores, pero vea la velocidad con que levanta. Es que ese es el punto. Y ahora tengo 3 contenedores corriendo en 3 puertos diferentes. Entonces, vamos a cambiarnos acá. En el 8080, ahí tengo un Nginx. En el 8081 me va a responder el segundo Nginx. En el 8082 me va a responder el tercer Nginx. Obviamente, si 8083 yo no tengo nada levantado, así que me va a tirar un error. Entonces yo puedo levantar todos los contenedores que yo quiera. Entonces, ¿qué significa esto? Que imagínate que yo tengo un sistema donde yo tengo balanceadores. Yo puedo levantar N cantidad de instancias enfrente, digamos, y tener una base de datos atrás y pegar ese contenedor a una base, esos contenedores con los Nginx, pegarlo a una base de datos, un API, a lo que yo quiera. Y tener un ambiente más real, ¿verdad? En mi máquina. Es un ambiente que es bastante liviano. De hecho, si yo voy aquí a top, arriba donde dice idle, esto que está aquí, vea que tengo 3 sistemas operativos corriendo con Nginx y dice que todavía mi máquina está apenas un 25% utilizada en cuanto a nivel de procesadores. De la memoria todavía me quedan 7 GB libres con 3 contenedores corriendo. Si yo levanto máquinas virtuales con esas 3, ya me tendrían el sistema pegado. Así de sencillo. Entonces, muy liviano, muy rápido crear contenedores. Y después más adelante se va a poner más bonito porque ya vamos a ir viendo cómo se exportan los puertos, ya vamos a ir viendo cómo se levanta el SQL, cómo no perder esa información cuando reiniciamos un contenedor, porque yo puedo modificar el contenedor aquí, pero en el momento que yo lo bajo y lo vuelvo a subir, toda esa información se pierde. Entonces ustedes no quieren estar empezando de cero cada vez que modifican algo. Pueden que sí, puede que no. Entonces, ¿cómo mantener esa información guardada? Entonces ahí viene ya el tema de manejar los volúmenes y todo eso. Va a parecerles complejo al comienzo, sobre todo ustedes que la idea es que ustedes aprendan a utilizar más el contenedor que crearlos. Que crearlos es un proceso sencillo con Docker, pero complejo porque los ambientes son complejos. Entonces, a veces para crear sistemas complejos requerimos de la intervención del desarrollador, del de QA para que diga qué ocupa, del DevOps para que es el que va, el que orquesta todo, cómo se va a levantar y demás, pero más que todo es por la parte logística esa, la parte de los apps en sí, pero levantar contenedores es relativamente sencillo. Y cuando veamos Docker Compose, que ya a usted se le diga, bueno, el desarrollador le dice, aquí está el Docker Compose con el ambiente, cómo levantarlo, cómo detenerlo, cómo modificar una variable de ambiente, para de repente la ocupan, cómo pegarme a la base de datos de ese contenedor, cómo pegarme a las aplicaciones de ese contenedor. Entonces, de eso más que todo es que se va a tratar la tutoría en este caso. Entonces, yo creo que por hoy estamos, ahí nos quedan todavía 15 minutos por cualquier pregunta. Entonces, igual, ahora aquí para detener los contenedores, hay varias formas, vamos a usar la sencilla. Vale, Docker Stop. Yo le quería preguntar algo. Dígame. Yo tenía entendido que Docker se usaba en Git cuando uno hacía deploy. No, ok, ese que te explico. Sí, te explico. ¿Ibas a agregar algo más a la pregunta? Disculpa que te interrumpí. No, con okay. eso. Ok, te explico. Cuando uno corre, esos son los CI/CD. Bueno, esa parte nos compete más a la gente de DevOps. Cuando ustedes corren algo y quieren tener los que le llamamos test unit, los test unit, o queremos tener hacer prueba de las aplicaciones, a ver que todo corra bien y todo lo demás. Nosotros necesitamos un sistema operativo para correr todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si ambientes como GitLab o ambientes como GitHub, en sus módulos de CI/CD, ellos
manejan internamente contenedores. Entonces, o manejan internamente, en caso de GitLab maneja Docker. En el caso de GitHub, maneja una cosa que se llama LDX, pero bueno, son detalles técnicos. Al final manejan contenedores por debajo de la mesa. ¿Qué contenedor maneja? El contenedor que yo le diga. Entonces, en los pipelines yo le digo, ok, necesito que me corras para hacer esta prueba un Alpine y necesita que me corras esto con un Postgres y necesito que haga, yo le digo toda la configuración que yo quiero que corra. Para cuando usted mandan a ejecutar algo con Git, entonces esos contenedores de GitLab que están en GitLab porque están en GitHub, se van a encargar de correr eso. Entonces, no sé si eso responde la pregunta, o sea, sí se puede usar para el tema del CI/CD, pero no es que es exactamente algo de Git, es algo que se agregó más que todo de procesos de CI/CD dentro de estos servicios en las nubes. Ok, muchas gracias. Pero sí se puede, y de hecho, si ustedes quieren probar algo, yo puedo montar todo allá. ¿Por qué no se hacen normalmente muchas de esas cosas? Porque a veces simplificar esas cosas significan tiempo de ejecución. Entonces, si yo tengo demasiadas pruebas para demasiadas cosas en los pipelines, puedo hacer los pipelines demasiado lentos. Entonces, un deploy que le puede tomar a ustedes 2 minutos, 3 minutos, por decir algo, y yo puedo agarrar un deploy y meter tantas pruebas cuando ya me toma 1, 2, 3 horas hacer un deploy. ¿Ve? Entonces no es la idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, de momento. Bueno, No de mi parte. yo creo que estamos apenas para la reunión de las 9 más. Genial, muchísimas gracias. Entonces, ahí me fui un poquito más allá del temario, pero es que quería que vieran un poquito más algo interesante, porque solo las palabras ahí va a ser muy aburrido. Ok, genial. Luis, iba a dejar tarea. Sí, la tarea es que le instalen Docker Docker a las máquinas y el Docker Compose. Usualmente cuando instalan Docker va el Docker Compose junto, pero igual verifican. ¿Cómo verifican? Nada más le hacen ahí Docker, creo que era -v. Sí, y él le dice si qué versión instaló. Igual el Docker Compose. Docker, apúntenlo. Docker-Compose. Puede ser cualquier versión. La versión ahorita no instalen el latest. Eso no, ahorita no nos preocupa que el tema de no, este no me funcionó con eso. De hecho, creo que ni yo lo tengo instalado. Oye, tengo tarea. No tengo el Docker Compose instalado. Ok, muy bien, todos tenemos tarea. Sí, entonces, básicamente la tarea es instalarle el Docker y el Docker Compose. Eso sí, si se pegan en el camino, si no entienden algo, me avisan. Entonces, si le dan Docker -v, ya tienen el Docker instalado. El Docker Compose ahorita no me interesa mucho porque eso es tema de la última sección. Yo tengo la 2010 por aquello. Entonces ahí tienen el Docker instalado. Entonces, y si no puede alguien instalarlo, es para no atrasarnos en la siguiente sesión haciendo instalación y entrarle un poquito más al grano, pero igual, si alguien se quedó pegado, igual me dice y ahí lo ayudamos. Ok, chiquillos, chiquillas, estaríamos por hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, por sacar el momento. Y ahí estamos coordinando para la próxima fecha. No sé si sea la próxima semana exactamente, pero... Sí, eso depende. Cualquier cosa, ahí me buscan ahí en el Slack con Luis Salas, ahí me van a encontrar. Obviamente. Bueno. Pura vida, Luis, muchas gracias. Ya nos vemos.